Bien, jóvenes, buenas. Vamos a decir que ya son noches. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Vamos a continuar viendo la parte de fondos. Para tener una actividad el jueves. ¿Okay? ¿En qué consiste la actividad? Es que del fondo que vimos ayer, ahorita ya no vamos a ver los prospectos de cada uno de ellos porque eso nos llevaría demasiado tiempo, pero sí vamos a ver una presentación. Lo que quiero que se lleve a cabo en la presentación o las actividades del jueves a la hora de la clase es que quiero que vislumbren diferencias y similitudes en los fondos. ¿Ok? El primer fondo que vamos a ver, todos pueden ver la presentación del fondo. De hecho, ya les he enviado todas las presentaciones que vamos a ver el día de hoy. Ok, pues entonces ya sea que lo quieran ver directamente aquí en la plataforma o si lo quieran bajar en otra o descargar de otra manera para que sea más ágil. De todas maneras, yo voy cargando los fondos y el primero que vamos a ver se llama VecMD. Lo de Vec, pues ya se lo imaginan que es por la parte de vector y lo de MD significa mercado de dinero. Dice, el objetivo de este fondo es brindar a los inversionistas una alternativa de inversión a corto plazo que les permita optimizar sus recursos disponibles para combinar con otros fondos de mayor plazo o en otra clase de activos. Tipos de instrumentos. Instrumentos de deuda gubernamentales y corporativos. De buena a excelente calidad crediticia. Posibles adquirientes, personas físicas, morales y morales exentas. Calificación del fondo. El riesgo de mercado está en MX1 por parte de Standard & Poor's y el riesgo del emisor en MXAAA. El horizonte de inversión es corto, mediano plazo. El plazo de inversión mínimo sugerido es de 90 días, liquidez 24 horas, para que vayan tomando nota, aunque ya lo tengan ustedes el material, vayan viendo diferencias y similitudes y políticas de operación, las órdenes de compra-venta van todos los días hábiles, el horario, las compras hasta las 2 y las ventas hasta la 1:30 hora del centro de México. Plazo de liquidación, atención, la compra se efectúa el mismo día y la venta se efectúa 24 horas después. Ahora lo que quiero que vean es el desempeño que ha tenido el fondo en relación al otro fondo que hemos visto. En el año, siempre ya me voy a referir a la serie F1 a la que todos eventualmente podríamos tener acceso. En este año lleva el 4.90 acumulado,
en el 2019 5.99. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, pueden ver que hay cómo está conformado el portafolio de este fondo. La mayor parte son CETES. Estamos viendo que es el 80.85% de lo que conforma el fondo. Hay reporto por un 14.67, corporativos algo simbólico, la verdad, 0.08, y bonos de largo plazo, el BPA, de 182 días. Este es el primero de los fondos que vamos a ver. ¿Okay? ¿Dudas con este primer fondo? No, profe. Okay. No. Vayamos entonces, pues, jubilosos a ver el segundo fondo. Acuérdense que vamos a ver fondos, ahora sí que de, como usted dice, coloquialmente de chile, dulce y manteca, ¿ok? Ahora lo comparto, dejen que termine de cargar. Aquí ya terminó de cargar. Y déjenlo presentar. Me avisan en cuanto ya lo puedan visualizar, por favor. Sí, ya se ve, profe. Ok. Este fondo de inversión, como pueden ver en el slide número 1, ya ven, vamos a hacerlo de manera resumida, nada más son 3 slides por cada fondo. Este fondo se llama BEC, ya sabemos por qué BEC, USD, y ya se imaginarán por qué es USD. Tiene algo que ver con la moneda, con el dólar americano, ¿ok? Pasé un poquitín. Primero vamos a ver cuál es el objetivo de este fondo. Brindar a los inversionistas, el objetivo es brindar a los inversionistas un vehículo de inversión en instrumentos de deuda internacional y que esté dolarizado, ofreciendo un rendimiento en esta moneda y una cobertura natural en el tipo de cambio peso dólar americano. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que esto opera es que hay dos maneras de obtener un rendimiento. Uno, por una revalorización de los títulos de deuda internacionales, y la otra por una depreciación del peso mexicano frente al dólar. Son las dos maneras en que tiene de obtener rendimiento este fondo. ¿Ok? ¿Qué tipo de instrumentos? Principalmente va a invertir en ETFs, y ahorita vamos a ver qué son los ETFs. ETF referenciados a instrumentos de deuda dolarizada completamente, podrá invertir en valores emitidos y avalados por el gobierno federal, bancos y corporativos, tanto nacionales como extranjeros, cuyo rendimiento, ojo, muy importante, esté ligado al dólar americano, así como también puede invertir en fondos de inversión nacionales y extranjeros, pero siempre ligados al dólar. Los posibles adquirientes, ya sabemos quiénes son, personas físicas, morales y morales exentas. Está dirigido a todo aquel inversionista que busque una inversión en dólares, que además de obtener una cobertura natural del tipo de cambio, obtenga también un rendimiento adicional. Ojo con la categoría, jóvenes. Dice que es de renta variable, pero está especializado en deuda. ¿Por qué dice que está especializado en deuda? En Estados Unidos, aunque yo coloque deuda, bonos, la verdad es que se le da prácticamente un tratamiento similar al de renta variable. ¿En qué sentido? En que como allá la variación del precio de los bonos puede llegar a ser muy, muy notable, entonces se cataloga este fondo como de renta variable especializado en deuda. El horizonte de inversión es de largo plazo y el plazo de inversión mínimo sugerido es de 1 año. ¿Okay? Las políticas de operación, órdenes de compraventa todos los días hábiles, horario de 8:30 a 13:30, hora del tiempo del centro de México,
plazos de liquidación, compras y ventas 48 horas, es decir, 2 días hábiles. ¿Qué significa esto? Que si yo compro hoy este fondo, lo estaría pagando el jueves, si lo he comprado en el horario que ahí me avisan, y si lo hubiera vendido hoy mismo, también yo tendría la disponibilidad de los recursos el jueves. ¿Ok? Ojo con el desempeño, y aquí vamos a la parte interesante. Desempeño histórico, es un fondo de una creación más reciente, no tenemos datos del 2018 porque fue lanzado a finales de ese año, entonces nada más estoy comparando. 2019 en pesos y 2019 en dólares. En 2019, para una persona física como nosotros, hubiéramos perdido el 2.49%. Pero nos hubiéramos recuperado al menos hasta el 30 de junio lo suficientemente bien al tener un rendimiento acumulado del 22.16%. Obviamente estoy traduciendo este rendimiento en pesos. Sin embargo, si lo expresara en dólares, en el 2019 hubiese ganado el 1.05% y en este año apenas no he perdido. Llevo un rendimiento positivo del 0.02. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Por qué creen que estamos viendo en el mismo fondo rendimientos tan diferentes? Ahí no tiene mucho que ver, profe, el tipo de cambio. Y es correcto lo que acabas de decir, porque en el 2019 el tipo de cambio empezó un poquito más alto y ha terminado un poquito más bajo. Pero ¿qué ha pasado en el 2020? Que el peso mexicano ha sufrido una depreciación relativamente importante. Si hubiésemos si hubiésemos tenido esta plática o esta clase en marzo de este año, hubiéramos visto que el rendimiento acumulado a marzo del 2020 hubiera sido prácticamente en el torno al 40%. ¿Y por qué? Porque en marzo, precisamente ya lo he mencionado, el tipo de cambio se ubicaba en la zona de 25 pesos. Ahora bien, del lado de los dólares, pues evidentemente como se trata de deuda en dólares y ya sabemos la tasa que se paga ya, la tasa de referencia en Estados Unidos se ubica entre 0 y 0.25 y la tasa del bono de 10 años debe de andar en torno al 0.59, el de 10 años. Entonces, evidentemente, el rendimiento en dólares pues es mucho menor, ¿ok? Y cómo está conformado el portafolio, está conformado prácticamente por puras empresas, pura deuda de empresas financieras que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Una duda, el benchmark que se utiliza para los fondos, ¿es la referencia de cómo se va moviendo el precio de cada acción del fondo o cómo funciona? No, el benchmark para mí es el objetivo que tengo que vencer en términos de rendimiento. En este caso, de este fondo dice el spot de Valmer de 48 horas, es decir, el tipo de cambio de 48 horas publicado por la empresa evaluadora de nombre Valmer. Es decir, si que la depreciación que pueda llegar a tener el tipo de cambio en el tipo de cambio de 48 horas publicado por esta empresa, el fondo deberá de tener un mejor rendimiento a lo que se consiga o lo que haga este spot. Ojo, ¿qué pasaría si de repente terminamos el año en 19.50 en el tipo de cambio? Evidentemente el rendimiento que estamos en pesos va a disminuir de manera notable. Y si se va a 18.50, pues seguramente va a haber pérdida en pesos. ¿Sí queda claro? Claro, pero entonces la entrada, o sea, la divisa con la que se compran acciones son pesos, no dólares. O sea, se busca simular el comportamiento del precio del dólar, pero se invierte en pesos.
Es correcto. Liquidación es en pesos, pero queda referenciado completamente al dólar americano. ¿Y de qué me sirve esto? Que prácticamente un poco de rendimiento, voy a obtener un poco de rendimiento por lo que ya vimos de los bonos en Estados Unidos, y voy a seguir comprando prácticamente o un poco más los dólares que hubiese comprado en el momento que compré el fondo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en este contexto. Si yo hubiese comprado el equivalente en pesos de $1,000 el día de hoy y a final de año termina en 23 pesos, yo voy a tener en pesos 23,000 pesos o un poco más para volver a comprar los $1,000 que compraba hoy. Ojo, si se va a 19 pesos, yo a final del año voy a tener 19,000 pesos, un poco más por los intereses ganados en los instrumentos de deuda que estoy invirtiendo dolarizados, pero voy a tener prácticamente lo mismo para comprar los mismos dólares. Entonces, lo que conviene para la inversión en este tipo de fondos es que el peso siga perdiendo fuerza contra el dólar. Así es, pero más que pierda es saber cuándo comprar este tipo de fondos. Si yo veo Pero, ¿sí? ajá, pero por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, si el plazo mínimo de inversión es de un año, entonces, ¿cómo funcionaría esa parte? O sea, es el plazo mínimo sugerido para que tú puedas ver el rendimiento que viene dado por lo que pagan de intereses. Pero la parte que va contra el tipo de cambio, ¿qué es lo que yo te recomendaría para que este fondo sea ganador en tu portafolio? Es, por ejemplo, comprar. Si yo llego a ver en las próximas semanas o días el tipo de cambio en la zona de 21.80, entonces yo compro este fondo. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa de que dentro de mi portafolio tengo esta cobertura y seguramente el tipo de cambio no creo que termine en 21.80, como están las cosas en este momento. Tal vez termine en una zona de 22.80. Yo le estaría ganando un peso. ¿Qué quiere decir? Que tengo la cobertura, voy a tener más pesos y a lo mejor, Claro. y a lo mejor con esos más pesos y lo poco que me han pagado de intereses, voy a comprar un poquito más de dólares, pero siempre viéndolo desde un contexto de que es parte de una diversificación. Yo lo que quiero es una cobertura natural contra el tipo de cambio. Punto. Porque yo ya sé que lo que me pagan la deuda internacional en dólares es muy poco, muy poco. Y por eso a la hora que vimos los rendimientos, pues el rendimiento es muy poco en dólares, expresado en dólares. Profesor, entonces, bueno, como lo hemos dicho antes, por ejemplo, este fondo, si es para largo plazo, por ejemplo, como para nosotros, pues podría ser una buena opción, ¿no? Porque siempre va a ir, o sea, a lo que se ha visto en los últimos 20 años, pues siempre va para arriba el dólar, o siempre se deprecia el peso, ¿no? Entonces, pues podría ser una muy buena opción, ¿no? Uno de estos a largo plazo, no sé, a 10 años o a 20 años. Esto sí es una buena opción de inversión, pero no es la única opción. Y ahorita lo Ok. vamos a ver. Recuerden que la clave de todo esto es estar diversificados, ¿ok? ¿Dudas con este fondo antes de pasar al siguiente? No, creo que por el momento ya no. Ok, vamos con el siguiente. Ya se está cargando y ahorita les digo cuando lo presento. Se está cargando, ustedes dicen cuando ya se vea, por favor. Listo. ¿Listo? Bueno, este fondo se llama casi igual que el que acabamos de ver, nada más le cambiamos la última letra y es BEC USA. Vamos a ver de qué se trata este fondo.
Este fondo sí tiene otro tratamiento para que pongan atención en lo que vamos a hacer el jueves. ¿Okay? Primero, objetivo. Ofrecer a los inversionistas una estrategia institucional de gestión activa. Gestión activa significa que siempre va a estar operando el fondo. Cuando hablamos de una gestión activa o una gestión pasiva, la gestión activa, jóvenes, significa que va a estar analizando qué tipo de valores comprar. Una gestión pasiva es aquella que se encadena a un índice o a un subyacente y no se mueve. Por ejemplo, un fondo de cobertura es una gestión pasiva. Lo único que hace es comprar dólares y ahí los deja. ¿Okay? Este fondo es activo. ¿Y dónde va a estar activo? Pues nada más y nada menos que en el mercado accionario norteamericano. Va a seleccionar emisoras y sectores de mercado aprovechando oportunidades. Y como está invertido, también allá ofrece una cobertura natural contra el tipo de cambio. ¿Qué características? Que este puede comprar acciones en directo o a través de ETFs listados en el SIC. Una duda, perdón, ¿qué son los ETFs? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a pasar con los ETFs. Gracias. ¿Okay? Por cierto, no sé si me lo brinqué. Pero, si no, te regresamos a ver los ETFs. Y si es importante la pregunta, nada más para entenderlos, pero eso lo vamos a ver en la parte de, cuando pasemos a la parte de capitales. Adquirientes, personas físicas, morales y morales exentas, horizonte de inversión largo plazo, plazo de inversión mínimo sugerido, nuevamente 1 año, liquidez 48 horas, ya sabemos qué es eso. Y aquí el benchmark es el Standard & Poor's 500 convertido a pesos con el tipo de cambio spot que nos presente la empresa evaluadora de 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que batir, o este fondo busca batir el rendimiento que pueda tener el Standard & Poor's 500 y después traducirlo a pesos. ¿Ok? Ya vimos que se sigue una estrategia activa, va a tomar en cuenta análisis fundamental técnico y de flujos. Ya después veremos también cada uno de ese tipo de análisis del entorno y perspectivas macroeconómicas sectoriales a nivel global y regional. Órdenes de compra-venta todos los días, o el mismo horario, compras 8:30 a 2 de la tarde, ventas de 8:30 a 13:30 horas. Tiempo del Centro de México, liquidación igual 48 horas. Ojo, aquí cabe hacer también otra observación, tanto el VEC USD como el VEC USA permanecen cerrados cuando se trata de días de asueto de mercados en los mercados financieros norteamericanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los valores que se están negociando allá no operan. Luego entonces pues no podemos comprar los valores o que estén formando parte de la cartera. Si hay un cliente que quisiera vender un día que es el 4 de julio en Estados Unidos, pues no habría quien no lo comprara porque permanecen cerrados los mercados allá. ¿Ok? Este fondo, como es de reciente creación, de hecho se lanzó este año, estamos viendo los rendimientos directos. Acuérdense de eso, que ayer lo comentábamos también, que los fondos de deuda se presentan de manera anualizada y estos fondos, los fondos que son de renta variable, presentan o expresan los rendimientos de manera directa. En los últimos 30 días lleva el 4.86 y en 90 días lleva el 14.69. De seguir así, este sería también una muy buena opción para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en valores extranjeros y tengo cobertura con el tipo de cambio. ¿Dudas con este fondo? Profe, ese 14.69, o sea, respecto a los dólares, ¿verdad? O sea, ahí todavía no se le aplica lo del tipo de cambio.
Sí, ahí ya va aplicado. Ah, Aquí ok. sí va aplicado este rendimiento es en pesos. Ok. Obviamente, los últimos 90 días que me dio el 14.69 va también reflejado la depreciación que ha tenido el peso y el crecimiento que han tenido los activos que forman parte del fondo. Es decir, los ETFs, que ahorita vamos a ver de qué se tratan, el crecimiento que ha tenido también se ve expresado en este rendimiento del 14.69 en los últimos 90 días. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Entonces vamos con el que sigue. Ya lo estoy cargando. Me avisa cuando ya lo puedan visualizar. Ya. ¿Ya? Bueno, este fondo se llama BEXIC y además déjenme terminar. Bueno, el objetivo de este fondo es ofrecer a los inversionistas una estrategia de inversión diversificada en mercados y monedas internacionales. Compone su cartera principalmente en ETFs listados en el SIC. ¿Qué es el SIC, jóvenes? El SIC es el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, donde están registrados o donde cotizan todos aquellos valores extranjeros que su mercado de origen no es México, es decir, puedo encontrar valores europeos, puedo encontrar valores norteamericanos que cotizan del lado del SIC y los puedo comprar yo aquí. ¿Qué son los ETFs para el compañero que preguntaba? Bueno, son instrumentos de inversión que se conoce por sus siglas en inglés, que es Exchange Traded Fund, y un ETF lo que hace es replicar la evolución de un índice bursátil sobre el cual está emitido permitiendo aprovechar los movimientos de dicho índice. Por ejemplo, un ETF sobre el Dow Jones, yo puedo comprar un ETF sobre el Dow Jones, puedo comprar un triple QQQ, que es un ETF ligado al Nasdaq. Puedo comprar ETF sin tener que conformar todo el portafolio que conforma el Nasdaq, ni todo el portafolio que conforma el Dow Jones o el ETF del Standard & Poor's 500. No tengo que comprar 500 empresas, 500 acciones. Entonces, con este ETF, yo con eso puedo replicar ese índice. Eso me ayuda muchísimo porque esto me permite tener acceso a mercados internacionales de una manera barata, costos bajos y con alta liquidez. Todos estos ETFs cotizan en el SIC. ¿Quiénes pueden adquirirlo? Las personas físicas, morales, en el caso de este fondo del BEXIC, y personas morales exentas de impuestos. ¿Cuál es el horizonte de inversión? Largo plazo. El plazo de inversión mínimo sugerido es 1 año. La liquidez también es de 48 horas. ¿Cuál es el benchmark? Es el índice de mercados emergentes.
este índice de mercados emergentes, yo tengo que batirlo para poder decir que la gestión activa del fondo fue mejor que el comportamiento de ese índice, ese que es mi benchmark, ¿ok? Órdenes de compra y venta todos los días hábiles, siempre y cuando sean hábiles aquí y sean hábiles en Estados Unidos también. Horario de compra de 8:30 a 2 de la tarde, ventas de 8:30 a 13:30, plazo de liquidación 48 horas. Vamos a ver el desempeño histórico de este fondo y cómo también es otra buena opción. ¿Por qué es otra buena opción? En el 2018 fue un mal año para los mercados, pero los compensó bien en el 2019 al obtener un 16.85 y en el 2020 el 12.33 es lo que lleva acumulado hasta junio 30. ¿Qué quiere decir? Que el fondo ha tenido también una ventaja por el lado de que el precio de los ETFs han subido y por el otro lado ha ayudado ¿qué? La depreciación del peso frente al dólar. ¿Ok? Esto obviamente está expresado en pesos y por eso ha sido un buen rendimiento el que ha obtenido. Y a la hora de ir a ver cómo se conforma el portafolio, vemos que la mayor parte está invertida al 30 de junio, insisto, en emisoras de servicios financieros como bancos de inversión o prestamistas y todos los demás, toda la demás participación pues es marginal y de consumo, bienes de consumo, 3.44, etcétera, etcétera. Profe, por ejemplo, lo que dice etcétera. Vanguard Information Technology, esa es la empresa en la que estamos invirtiendo, bueno, la que está invirtiendo el fondo, es de las que están aquí arriba, la tablita. Sí, si ustedes ven exactamente, lo que pasa es que no quiero entrar mucho a detalle esto porque lo vamos a ver en el del lado de capitales más a detalle, pero si se dan cuenta, vienen muchos que son ETFs y otros que son Spider. Ya después veremos de qué se trata. Por ejemplo, este ETF es un fondo que replica al sector informático y de tecnología lanzado por este operador de fondos que es Vanguard. ¿Okay? Y así vamos a ir viendo cuando entremos, insisto, del lado del mercado de capitales, qué significa cada uno de ellos para decir, oye, ¿por qué también hay un ETF de la zona de Europa y del Pacífico? Tiene esta razón de ser. Hay muchos sectores, muchas subdivisiones y clasificaciones. Y lo que se busca es que precisamente se pueda abarcar la mayor parte de todos los mercados, por muy remotos que nos parezcan o muy complejos que nos parezcan, estos vehículos de los ETFs nos permiten acceder a ellos. Sin embargo, hay que decir alguna cosa también de los ETFs, que a veces el costo del ETF, su valor nominal, es alto y por eso tenemos que utilizar medios como los fondos, como este fondo. En este fondo yo puedo comprar 1,000 o 2,000 pesos. Y si yo quisiera comprar un ETF en directo de los que estamos viendo que forman parte de los activos del fondo, a lo mejor no me alcanzaría ni siquiera para comprar un solo de esos ETFs. ¿Sí? Por eso es la ventaja precisamente de invertir en los fondos que nos permiten, y ya lo comentaba la otra vez, nos permiten de alguna manera tener un acceso a mercados o a instrumentos que de otra manera, en lo particular, yo con 1,000 pesos, 10,000 pesos, no lo podría hacer. ¿Ok? ¿Dudas con este fondo? No, creo que no. Bueno, vamos a pasar entonces con el último fondo de la tarde. Ya lo estoy cargando.
Me avisan cuando ya sea visible para ustedes. Ya, profe. Gracias. Este fondo de inversión se llama BEC-PA y PA significa que es de un horizonte patrimonial. Y vamos a ver que tiene otro tipo de características. ¿Perdón? Fondo BPA. El objetivo es generar rendimientos superiores al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mediante gestión activa. ¿Qué quiere decir? Que van a estar comprando y vendiendo las acciones que formarán parte del fondo a través del análisis y seguimiento continuo del mercado y todos los factores que le puedan afectar. ¿Qué tipo de instrumentos? Acciones listadas de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí no pueden participar empresas listadas en el SIC. ¿Ok? Posibles adquirientes, personas físicas, morales y morales exentas de impuestos, horizonte de inversión largo plazo, plazo de inversión mínimo sugerido, 1 año, 48 horas. El benchmark, pues obviamente es la Bolsa Mexicana de Valores. Y vamos a ver, bueno, esto es publicidad. Las políticas de operación son prácticamente las mismas, o los días hábiles. Esta diferencia de los fondos que tienen ETFs o que tienen operación en mercados internacionales o concretamente relacionados con Estados Unidos, si hay un día festivo en Estados Unidos, sí abre este fondo. ¿Por qué? Porque lo único que compra son valores domésticos, valores nacionales. ¿Ok? Ahora vamos a ver la parte interesante que tiene que ver con los rendimientos. ¿Por qué están tan tristes estos rendimientos, caray? Las empresas mexicanas. Exactamente, como es pura bolsa mexicana, vamos a ver que desde el 2018 el mexicano fue un mal año para el mercado mexicano y para los mercados internacionales también. En el 2019, si mal no recuerdo, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa obtuvo un 2.80 o un 3%, una cosa así de rendimiento, no pasaba de un 3%. Este fondo en su serie sin monto mínimo de inversión tuvo un 4.23. Pero vean lo que lleva este año. Lleva una caída, un retroceso del 13.81%. ¿Por qué? Porque el mercado mexicano, no sé, no les he comentado eso, pero seguramente que el mercado mexicano va a ser uno de los más afectados a nivel mundial con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque uno de sus 3 principales ingresos, si mal no recuerdo, si es el segundo, no recuerdo ahora cómo están, pero eran los ingresos de divisas por concepto de turismo. Y ahora no hay turismo y no creo que vaya a haber mucho turismo de aquí a cierre de año. Entonces, esta es una afectación mayor para la economía mexicana. Entonces, ¿qué es lo que distinguen los inversionistas cuando están viendo opciones de invertir? Ven que en el caso mexicano, y además de algunas dudas respecto a la política económica gubernamental, lo que tiene que ver con la economía global, además, pues no hace que vaya a ser un buen año, para nada, en términos de la Bolsa Mexicana de Valores. Si se han dado cuenta o han escuchado en las noticias, el Standard & Poor's ya está en terreno positivo, si mal no recuerdo, llevará entre un 2 y un 4% de rendimiento positivo a lo largo del año. El Nasdaq trae más del 22% de utilidad en el año. Y el Dow Jones creo que está todavía en terreno negativo con una caída pequeña de un 2 o un 3% por ahí. Pero en el caso del mercado mexicano, pues sí, el mercado mexicano sí está complicado en este momento, por lo que les comento, tiene una disminución, una pérdida muy importante
del 13%. La verdad es que en el corto plazo no vislumbro que se vaya a recuperar. En el largo plazo, en el muy largo plazo, la bolsa mexicana ha dado muy buenos rendimientos. Sin embargo, aparentemente el mercado mexicano, y no de manera reciente, no quiere decir que sea desde el 2018, sino ya presentaba algunos problemas en términos de rendimiento. Por ponerles ponerlos en contexto, el máximo histórico que llegó a alcanzar en algún momento la Bolsa Mexicana de Valores fue de 51.700 puntos de cierre. Y el día de hoy el mercado mexicano finalizó, ahora les digo, dejen que cargue, que todo es lento aquí. En 39.087 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si alguien compró en 51.000 puntos cuando estaba en máximos históricos, pues lleva una pérdida considerable. Y lamentablemente lo que estoy viendo es que no va a cambiar en el corto plazo. No deja de llamar la atención que a pesar de que es una bolsa que se encuentra por múltiplos, y ya veremos después qué son los múltiplos, se encuentra muy barata, muy barata. El tema es que no se ve cuándo vaya a dejar de, primero de dejar de caer, y la segunda cuando empiece a repuntar. Puede quedarse y a lo mejor ya no caer más de los niveles actuales. Sin embargo, no hay los alicientes suficientes, o no existen los drivers para ver a este mercado, al mercado mexicano en particular, subir. Hay otros mercados que inclusive tienen una mejor proyección, que son competencia de nosotros, como el caso de Brasil, que tiene un mejor momento. No siempre ha sido así, ha habido momentos en que el mercado mexicano tiene una mejor estrella, un mejor brillo que el mercado brasileño. Por poner a alguien de la zona con quien competimos por inversión. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Profe, esos puntos que menciona, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles puntos? De los 51.000 puntos y 30 y tantos puntos. Bueno, eso ya lo veremos también a detalle. A lo mejor me estoy adelantando un poco. Lo que quiero es que nada más se den cuenta de cuánto es lo máximo que llegó a tocar la bolsa, 51.000 puntos, y dónde está ahora, 39.000. Todo el descuento que trae, si yo lo veo de manera optimista, pues tiene un rendimiento potencial muy interesante. De llegar de los 39.000, volver a ir a los 51.000, casi 52.000 puntos, pues estaría sensacional. Pero ya veremos qué significan esos puntos. Eso es a lo que te refieres. No los quiero envolver hasta que no lleguemos a ver la parte ya completamente inmersos de capitales. Que lo vamos a ver. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, por ahora no. No, profe. No. Ok, pues entonces nos vemos mañana, jóvenes, a las 7. Gracias, profe, nos vemos. Por favor, a más tardar, ya saben que es a más tardar 7:10. Si es que a veces me doy cuenta de que hay alguien